Estamos aquí Carolina Martínez, Natalia Green y Pablo Piedra del colectivo Yasunidos, y a todos nuestros compañeros del colectivo también están aquí presentes. Los hemos convocado aquí con el fin de dar a conocer a los medios de comunicación y a la sociedad ecuatoriana en general de la iniciativa de los 7 puntos para yasunizar el debate electoral 2007 aquí en el Ecuador. Este documento es un documento que busca poner sobre el debate electoral 7 temas que creemos que son importantes tanto en la agenda de defensa de los derechos de la naturaleza como de defensa de los derechos humanos de manera general. No pretendemos con estos 7 puntos decir que la agenda está completamente completa y que no puedan existir otros puntos adicionales a este, pero sí creemos que es un valioso aporte que la sociedad civil, los medios y sobre todo los candidatos presidenciales y asambleístas en general deben conocer y deben debatir en estas elecciones. Queremos también anunciar que el colectivo Yasunidos no está apoyando ni apoyará a ningún candidato ni movimiento electoral en estas elecciones. Nuestra lucha, nuestra meta es la defensa de los derechos de la naturaleza y los derechos humanos. Como van a ver, alguno de estos puntos tiene que ver con la defensa de los derechos a los defensores de la naturaleza y los derechos humanos, y sobre este punto en particular queríamos solidarizarnos y rechazar la arbitraria intervención de la policía y del gobierno nacional a la sede de la Confeneaye el día de hoy, quienes han entrado con la fuerza y de manera arbitraria a la sede de la Confeneaye, y esto lo creemos como un acto completamente ilegítimo que debemos rechazar como sociedad en conjunto, ¿no? Bueno, lo que tenemos es crear un acuerdo para iniciar la transición a un Ecuador post-petróleo y no minero, empezando por el Yasuní. En el preámbulo de nuestra Constitución dice que decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumac causai. El capítulo 7 de nuestra Constitución también está dedicado a los derechos de la naturaleza. Pedimos que estos derechos dentro de nuestra Constitución se respeten y que los candidatos presenten un acuerdo explicando cómo van a construir esta nueva forma de convivencia y alcanzar el sumac causai. El sumac causai o buen vivir jamás se alcanzará si no hay ningún plan de dejar el extractivismo en el pasado. El cambio climático está aquí y viene por nosotros. Y nuestros candidatos tienen la responsabilidad de comunicar al pueblo ecuatoriano lo que van a hacer frente a este problema, que no se puede continuar ignorándolo. El mismo panel intergubernamental para el cambio climático, un organismo científico encargado del estudio y seguimiento de este fenómeno, ha dictado que de no dejar en el subsuelo por lo menos el 50% de las reservas conocidas de petróleo y el 80% de las reservas conocidas de carbón del planeta, el clima mundial avanzará hacia una catástrofe sin retorno. El Ecuador debe continuar siendo un país líder cuando se trate de proteger el medio ambiente y no contribuir más al cambio climático. No podemos dejar que todo simplemente que se quede en palabras, y queremos que nuestros candidatos nos den una explicación de cómo van a poner en práctica el sumac causai del que tanto se habla. El segundo punto de nuestro documento tiene que ver con promover consultas populares respetando sus resultados y resolver la consulta popular por el Yasuní. Esto significa que el siguiente gobierno debe comprometerse con la sociedad ecuatoriana a respetar los derechos de participación y la profundización de un Estado, de una democracia participativa, que no sea simplemente un maquillaje que pretenda esconder detrás de una simple socialización a determinadas comunidades el derecho a la consulta previa, sino que ésta se profundice con la celebración y la multiplicación de consultas populares para decidir sobre ciertos proyectos que afectan la vida y los territorios de quien los habita. El tercer punto
Se trata sobre parar la criminalización hacia activistas, dirigentes campesinos e indígenas y defensores de derechos y dar amnistía a los judicializados. Durante estos últimos 10 años de gobierno hemos sido víctimas y como sociedad de una tremenda arbitrariedad y prepotencia por parte del poder que trata de criminalizar y castigar a quienes defienden la naturaleza y los derechos humanos. Todas aquellas personas que han sido denostadas, que han sido castigadas por el único fin de defender los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, tienen que ser de alguna manera recuperado su honra, sus derechos, y en caso de haber sido injustamente castigados, deben ser amnistiados o indultados según sea el caso. Bueno, para nosotros como Yasuní es muy importante que los candidatos durante este periodo electoral se pronuncien sobre estos temas. El tema ambiental en Ecuador se convirtió en un tema político, por lo tanto los candidatos deben y tienen la obligación de responder a su electorado sobre cuáles van a ser sus posiciones, sus posturas frente a estos puntos. El punto 4 de estos 7 puntos que hemos elaborado como Yasunidos es detener el avance de las actividades petroleras en el Yasuní y el resto del territorio de los pueblos indígenas aislados para evitar su genocidio. Acordémonos que en el Parque Nacional Yasuní y en la zona de Tagayari y Teramenán y todo el área de la Reserva de Biosfera existen pueblos no contactados que se encuentran entre los ríos Napo y Curaray. Este territorio para ellos no es un territorio con límites, esos pueblos se encuentran en movilidad, son pueblos que tienen el derecho a su autodeterminación y ellos han decidido mantenerse en aislamiento voluntario, y es por esto que las actividades como el petróleo, como la deforestación, como la incursión maderera afectan sus territorios, afectan sus derechos, ya que estos están protegidos por la Constitución, son ciudadanos muy importantes que deben ser considerados, que deben ser protegidos, y por lo tanto pedimos a nuestros candidatos que se pronuncien sobre los pueblos de aislamiento voluntario, se pronuncien sobre cuál va a ser el plan, especialmente para evitar las actividades petroleras en el Yasuní, que van a afectar definitivamente a los pueblos de aislamiento voluntario, y que si se continúa con esta actividad definitivamente ocurrirá un genocidio. Tenemos aquí los mapas que demuestran los cambios que tuvieron antes del 2013 de la presencia de los pueblos en aislamiento y después del 2013, y cómo estos mapas fueron manipulados por el gobierno para permitir la extracción de petróleo en parte del Parque Nacional Yasuní. Es importante, como les decía, que los pueblos Tagayari y Teramenane son pueblos que están en libre movilidad, ellos no se restringen a un territorio cierto. Se ha visto, y justamente estos mapas demuestran que ha habido avistamientos de pueblos de aislamiento voluntario en varias partes del Yasuní. ¿Y cuál es la noticia, no es cierto, la coincidencia? Que cuando se decide explotar el ITT, los nuevos mapas que se crean de una manera falsa y de una manera solamente para justificar la explotación del Yasuní, desplazan a los pueblos hacia la parte inferior. Ustedes pueden ver cómo ya no se encuentran, por ejemplo, este grupo de Nachiño topando el bloque ITT, sino que ahora se encuentran en la parte solamente de la zona intangible. Esto simplemente demuestra una manipulación de los mapas a conveniencia de el plan de explotación del ITT, y por lo tanto esto lo denunciamos y pedimos que los candidatos se pronuncien sobre estas falsedades y sobre esta real amenaza a la vida de los pueblos de aislamiento voluntario. El quinto punto lo va a comentar Carolina. En el quinto punto tenemos la firma de un pacto por la paz con la naturaleza y la eliminación de toda forma de crueldad animal. La consagración de la naturaleza como sujeto de derechos nos faculta y nos obliga a generar mecanismos claros de protección a los ecosistemas y seres que la constituyen. Eso es importante, respetar a la naturaleza y a los animales, no solo porque en el Ecuador son sujetos con sus propios derechos, sino porque nuestro bienestar está ligado al bienestar de la naturaleza y los animales que habitan en ella. Volviendo al punto que acaba de decir Nati, si estamos hablando del bienestar de los pueblos en aislamiento voluntario, no podemos ayudar a la eliminación o el movimiento o la migración de los animales que ellos necesitan para sobrevivir y que dependen de la caza de ellos. Bueno, el sexto punto que planteamos como Yasunidos es el garantizar una producción de alimentos sana, sin transgénicos y cada vez menos dependiente del petróleo para la población ecuatoriana.
Creo que justamente nosotros siendo coherentes con estos planteamientos hemos llamado la rueda de prensa aquí en este lugar, Tandana, al cual incluso damos las gracias por recibirnos, que es un lugar completamente coherente con el respeto a los animales, con el respeto a la alimentación sana, a la alimentación libre de transgénicos. Eso es lo que pedimos nosotros para una sociedad que esté muy informada, que sepa lo que está consumiendo, que un gobierno que se haga responsable realmente de este sistema agroalimentario agroindustrial que provoca más del 50% de las emisiones de carbono hacia la atmósfera. Es muy importante que como sociedad respetemos que tenemos una constitución que prohíbe el uso de los transgénicos y por lo tanto que esto se mantenga. Hemos escuchado ya al presidente varias veces tratar de cambiar este postulado, cambiar para que en el Ecuador se permitan los transgénicos, y es por eso que pedimos a los candidatos que se pronuncien sobre el tema de la alimentación sana, de este modelo que prácticamente ha destrozado al pequeño campesino que utiliza utiliza fertilizantes que dañan a los alimentos, que afectan a nuestra salud y que por lo tanto está causando graves y severos daños no solamente al medio ambiente sino también a nuestra salud. Es importante entonces que se apoye a la agricultura campesina y que se apoye a un modelo que apoye a la soberanía alimentaria. El último punto que hemos planteado como Yas Unidos es este importante punto de reducir las actividades que generen cambio climático y la protección de los bosques. ¿Qué más plantearles? Que el Ecuador ha sido el país que planteó la idea más importante y más innovadora para realmente mitigar el cambio climático, que fue la iniciativa Yasuní-TT, que es el dejar el petróleo permanentemente bajo tierra. Las emisiones de CO2 y los gases de efecto invernadero que causan el cambio climático son la razón principal por la que la temperatura del planeta está aumentando, y la razón de este aumento es prácticamente la quema de los combustibles fósiles. La real solución para acabar con el cambio climático es dejar el petróleo bajo tierra, planteamiento que nosotros lo seguiremos defendiendo, que es no solamente la idea de dejar el petróleo en Yasuní, sino plantear un modelo diferente para dejar de ampliar la frontera petrolera, ya que los combustibles fósiles de su quema son los que provocan directamente el cambio climático. Además, la deforestación, que es uno de los temas importantísimos del Ecuador, al ser un país megadiverso, es lo que además ahonda más el problema del cambio climático, ya que los bosques secuestran el carbono y son un importante mecanismo realmente de mitigación del cambio climático. Entonces, lo que planteamos realmente aquí es que los candidatos se pronuncien sobre cuáles van a ser las estrategias para combatir el cambio climático y especialmente para defender nuestros importantes bosques. Sí. A continuación les voy a contar un poco sobre la agenda tentativa que tenemos por el momento. La semana del 10 de octubre planeamos entregar nuestros 7 puntos al Acuerdo Nacional y Creo. La semana del 17 de octubre, entregaremos nuestro documento Unidad Nacional y Fuerza Ecuador. Y la semana del 24 de octubre, Alianza País. De nuevo, cualquier otro partido. De nuevo quisiera reiterar que esto, digamos, no es una reunión para crear una alianza con ningún partido, sea Creo o Alianza País. Nuestro objetivo más bien es que el tema ambiental y el Yasuní no sea olvidado en estas elecciones, que siga siendo un tema central. Entonces quisiéramos reiterar que nosotros no estamos con ningún partido y no estamos con ningún político. Queremos que estos temas que les acabamos de presentar sean centrales en el debate y que no sean olvidados. Gracias. Muchas gracias. Ahorita responderemos a cualquier pregunta sobre que tengan los medios. Una pregunta. En el punto 6 ustedes hablan sobre transgénicos y sobre la agricultura. En la asamblea se está tramitando el proyecto de ley de semillas. ¿Qué tienen al respecto de eso? O sea, como Yasuní, nosotros siempre vamos a defender la alimentación sana y a un país libre de transgénicos. Realmente las semillas son la esencia más pura de la manifestación de la naturaleza, y en la línea que manifestaba Pablo de la defensa de los derechos de la naturaleza, una defensa a las semillas es muy importante para continuar con la línea de defensa de los derechos de la naturaleza. Por lo tanto, ¿qué significa un transgénico? Un transgénico es una manipulación genética de los organismos, de las semillas, y por lo tanto es muy importante justamente en este tema, en ese tiempo que se está debatiendo la ley de semillas, que se evite
facilite la incorporación de los transgénicos, que hay una gran fuerza dentro de la Asamblea que está buscando que dentro de esta ley de semillas se pueda modificar justamente la garantía constitucional que hace que el Ecuador sea un país libre de transgénicos. Nosotros obviamente nos oponemos a ese cambio y buscamos que el país continúe en esta decisión de ser un país libre de transgénicos. Dentro de este documento es importante que ustedes vayan a encontrar demandas centrales importantes, que son la no explotación del Yasuní, la paralización de toda actividad de explotación hidrocarburífera en el Parque Nacional Yasuní y la protección a la vida de los pueblos en aislamiento voluntario. De ninguna manera nosotros hemos claudicado a ese derecho y estamos exigiendo a los candidatos que si quieren proteger realmente los derechos de la naturaleza y la mayor riqueza que tiene este país, entonces lo que tienen que hacer es parar la explotación en el Parque Nacional Yasuní-Tetey y con esto defender la vida de los pueblos en aislamiento. También quisiera decir que la ley de semillas que se está intentando aprobar en este momento es una violación a los derechos de los pueblos y a la soberanía alimentaria. Entonces no, digamos, aunque dentro de esa ley no esté que se vayan a pasar transgénicos, eso no puede ser una ley que nosotros apoyamos. Y lo que estamos diciendo dentro de este documento es que queremos apoyar a los derechos de la naturaleza y a los derechos de los pueblos. Esa ley está intrínsecamente en contra de lo que nosotros estamos apoyando. Quizás algo muy importante que se debe destacar es que el documento que se acaba de entregar desde el colectivo Yasuní es un documento que representa a la mayoría de ideales que tenemos todas las ecuatorianas y los ecuatorianos, no solo hoy, sino desde hace mucho. La actividad petrolera ya en la Amazonía lleva más de 50 años y no es solo eso, sino que cada vez que se derrumba un árbol, cada vez que se sigue impulsando la actividad ganadera, el consumo de cadáveres de origen animal, se sigue contaminando, y no se contamina solo la zona de la Amazonía o los lugares aledaños, se contaminan también las polis, las ciudades, los pueblos. Entonces, cada vez que nosotros pensamos en que se puede hablar de desarrollo y de extractivismo, lo que estamos haciendo es dar un retroceso. Nosotros nos estamos enfocando a un suicidio colectivo. Entonces, la idea de dejar el crudo bajo suelo y de hablar de un país post-petrolero, post-extractivista, se afianza en el ideal de tener una utopía, que son pueblos soberanos, independientes y totalmente autónomos, sin leyes que sigan impulsando este tipo de dolor y explotación. El presidente en varias ocasiones ha retado a que, bueno, si quieren imponer sus temas, conformen una organización y ganen elecciones, ¿por qué no lo hacen? Eso por un lado. Y por otro, ¿planean en el próximo gobierno ustedes retomar su propuesta de consulta por el Yasuní, a pesar que ya se están adelantando algunos trabajos? La consulta del Yasuní tiene que ser resuelta en el próximo gobierno en el siguiente sentido. Se tiene que hacer una auditoría al proceso de verificación de firmas que realizó de una manera tramposa y fraudulenta el Consejo Nacional Electoral y sancionar a las instituciones y personas responsables. Con respecto a la participación electoral del colectivo Yasuní, nosotros tenemos que decir que la democracia no es lo que quisiera el presidente, es ir a las urnas una vez cada cierto tiempo y olvidarse de los problemas políticos en el país. Nosotros somos un colectivo de ciudadanos y de organizaciones sociales que lo que buscan es construir ciudadanía desde la base, construir conciencia y durante cualquier periodo de tiempo. Y en eso, ese es nuestro aporte a esta campaña. Nosotros no vamos a ir a disputar ninguna elección de asambleístas o a presidencia o vicepresidencia en estas elecciones, sino lo que vamos a hacer es construir conciencia, construir ideas, construir aportes y ser la voz de muchísima gente que piensa y cree lo mismo que nosotros estamos diciendo acá, que los candidatos se pronuncien sobre estos 7 temas que tienen que ver con la naturaleza y la defensa de los derechos humanos. ¿No han mantenido acercamientos con algún candidato o todavía desde...? No, es importante decir que tenemos justamente una agenda, queremos encontrarnos con todos los candidatos. Es importante decir que nosotros no estamos postulando ninguna candidatura política y que el tema ambiental no compete solamente a quienes vayan por las elecciones, sea de izquierda o de derecha. El tema ambiental compete absolutamente toda la ciudadanía, a todos los candidatos, todos deben pronunciarse por ese tema y es por eso que los 7 puntos se los abre a todos los movimientos, sean de derecha o de izquierda, porque todos tienen que ver con el tema ambiental. Entonces, y es más, estos 7 puntos
los hemos priorizado, que son muy importantes. Hemos citado aquí en el documento una agenda nacional ambiental que tiene muchos más puntos que deberían pronunciarse los candidatos de ser y tener como parte de su plan de gobierno. Sin embargo, como Yas Unidos pedimos a todos los candidatos que se pronuncien sobre esos 7 temas. Algunos candidatos han buscado acercarse, es más, así estamos construyendo la agenda y el cronograma para reunirnos con ellos. Sin embargo, lo que buscamos es reunirnos con absolutamente todos para mostrar que nuestro interés es que todos se pronuncien y no centrarnos en uno de ellos. ¿Por qué empezar por Creo y Acuerdo Nacional y terminar con Alianza Paisajes Verdes? ¿Hay más predisposición en Creo y Alianza y Acuerdo Nacional para acoger sus propuestas? No necesariamente, es simplemente nosotros hemos hecho una consultas con todos los movimientos y nos vamos a reunir. Lo importante es que nos vamos a reunir con todos. Alguien tenía que ser primero, alguien tenía que ser último. Así se dio la gente. ¿Estos 7 puntos van a presentar solamente para los candidatos presidenciales o también para los candidatos asambleístas en caso de los territorios que están afectados? Lo importante es que los 7 puntos se lo planteen cada movimiento y cada partido político, porque acordémonos que serán algunos candidatos que vayan corriendo hacia la presidencia, ¿no es cierto?, una carrera hacia la presidencia. Sin embargo, son los asambleístas los que van a estar haciendo las leyes, los que van a tener que asumir estos puntos. Entonces, realmente lo que buscamos no es una posición del candidato a la presidencia, porque solamente uno va a llegar. Lo que estamos buscando es una posición de todos los partidos políticos respecto a estos 7 puntos, porque son ellos quienes serán nuestras futuras autoridades. Algo también que se debe destacar es que no necesariamente este documento va enfocado al poder ejecutivo. Eso también es una forma de exhortar a toda la comunidad que está conformando este país, porque si bien es cierto, se deciden las leyes y las políticas en un poder constituidos, pero quien en realidad manda. O sea, en este momento esto es una propuesta de Yas Unidos, siempre es una invitación, hay varias organizaciones ambientalistas y otros que podrían sumarse a otras. Incluso, como les comentaba, la Agenda Nacional Ambiental es un documento que se ha hecho con varias, desde la Asamblea Nacional Ambiental, que recoge a varias organizaciones. Entonces yo creo que esta es una expresión de Yas Unidos, pero habrán otras expresiones y siempre abiertos a juntarnos con otras expresiones ambientalistas. En la línea de dar a conocer la problemática no solamente a nivel nacional, sino también internacional, ¿tenéis pensado tener alguna intervención aprovechando la coyuntura de hábitat que va a tener lugar en unas pocas semanas? Como colectivo, sí se ha pensado en hacer alguna manifestación, sobre todo para manifestar las posiciones contrarias al mainstream que va a estar reuniéndose en Hábitat, ¿no? Yo creo que hay muchos temas que están quedando fuera de la agenda de Hábitat y el colectivo Yas Unidos se va a sumar a esas otras organizaciones que también están buscando organizar una reunión de Hábitat paralelo social y con otras organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Creo que un punto importante, además, sobre el tema de Hábitat, es que Hábitat se realiza cada 20 años. Este año se hace en Quito como sede. Y en Quito tenemos graves problemas, no solamente en la ciudad, sino que, por ejemplo, pues debemos y vamos a visibilizar en los espacios alternativos el tema de lo que sucede en los residentes de Pichincha, en Pacto, por ejemplo, lo que está pasando en la represa de Manduriacu, la contaminación que está ocurriendo, los peces que están muriendo por el tema de la represa, la idea de hacer minería a gran escala en Quito. Todos esos temas que afectan a nuestra ciudad, sede de Hábitat, deben ser visibilizados en estos espacios alternativos.